Listo. Breve descripción. El nombre del producto FTMG sigue la estructura de los nombres definida para los sensores de flujo. FTMG quiere decir flujo, temperatura, medición y de gases, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo FTMG que es un sensor de flujo, de temperatura y de medición de gases. Es lo que nos está indicando. Ahorre costos de forma eficaz con la transparencia de datos. Optimización de la eficiencia energética sin fugas. Monitoreo confiable de sistemas de aire comprimido. A través del monitoreo integrado y el almacenamiento de datos automatizado de los últimos 7 días, el sensor FTMG detecta cambios y fluctuaciones en el consumo de energía. Esta es la forma ya como lo estaríamos utilizando, ¿no? Con esta transparencia de datos, el sensor proporciona una asistencia suficiente en la búsqueda de fugas en el sistema de aire comprimido y ayuda a minimizar la pérdida y a ahorrar dinero. Bueno, creo que este parrafito ya lo habíamos visto. Bueno, por lo pronto ahí vemos qué significa FTMG. Dice, propuesta única de venta. Fíjense, ¿por qué desarrollamos este producto? Para fortalecer nuestra cartera en aplicaciones neumáticas. Junto con el interruptor de presión PAC 50, este es el PAC 50, este que está aquí en esta ilustración, junto con el interruptor de presión PAC 50 y los sensores de cilindro de la GBC01, tenemos una cartera muy competitiva, o sea, era un sensor que nos hacía falta. El aire neumático es la energía más costosa, por lo que monitorear el flujo de energía y detectar fugas tiene un alto potencial de ahorro en costos, según la norma de eficiencia energética DIN EN ISO 50001. Puntos destacados del sensor: tiene medición de flujo de gas, de presión y de temperatura, o sea, hace medición de 3 parámetros con un solo sensor. Esto hace que el sensor sea muy eficiente porque estamos pues matando 3 pájaros de un tiro. Estamos midiendo flujo de gas, presión y temperatura. Medios: puede ser aire neumático, argón, helio, dióxido de carbono o nitrógeno. Alta dinámica para control de fugas. Sí, ya vimos que este sensor nos da la oportunidad de poder detectar que hay una fuga en nuestro sistema de aire comprimido. Pantalla OLED configurable. Fíjense, la pantalla de este sensor es una pantalla bastante amplia, como nos dice aquí, es configurable y nos va a dar mucha información y además muy visible. Propuesta única de venta: Ethernet con OPC UA, MQTT y un servidor web. O sea que tenemos mucha conectividad o mucha comunicación con este sensor. Es realmente un sensor, pues yo considero muy interesante, pues muy positivo para las industrias, porque ya vimos que realmente ahorra dinero. De hecho, Jesús Kairos, que es el product manager de este producto, ha tenido buenas ventas, ha ido a plantas, lo ha mostrado y ha vendido 40, 50 de golpe de estos sensores. Bueno, vamos a ver cuál es la tecnología que sigue este sensor para medir, por ejemplo, el flujo del gas. Para eso utilizamos el principio déjenme ver, aquí arriba lo dice, el principio calorimétrico. Vamos a ver cómo es este principio calorimétrico. Dos sensores de temperatura están en contacto cercano con el gas, o sea, el gas que está fluyendo, pero están aislados térmicamente entre sí. Tienen un aislamiento térmico, no se comunican la temperatura. El método de medición se basa en el principio calorimétrico. El sensor mide el efecto de enfriamiento de la sonda a medida que el gas fluye. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo del gas, mayor será el efecto del enfriamiento de la sonda calentada. Miren, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí está la parte interna del sensor. Bueno, creo que más adelante hay una mejor ilustración. Es esta, miren. Aquí está la sonda
que va a medir la temperatura del sensor, más bien que va a medir el flujo de gas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues esta sonda se calienta por medio de una resistencia. Se calienta por medio de una resistencia y hay un flujo aquí de gas que puede ser aire, vamos a pensar que es aire, y obviamente entre más aire fluya por aquí, pues más va a tender a enfriarse esta sonda. Entonces, entre mayor sea el flujo, mayor es el enfriamiento. Y así de sencillo es como se calcula el flujo que está pasando por el sensor. Es muy sencillo. Depende qué tanto calor guarde esta sonda una vez que está pasando el aire. Y si no pasa aire, pues la sonda va a tener una temperatura, digamos, patrón, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ese es el principio calorimétrico. Vamos a seguir viendo algunas características del sensor. Este ya lo vimos que es para medición de flujo, ¿no? De gas. Este es el elemento sensor calorimétrico, este que se calienta con una resistencia. Aquí tiene un puerto para la presión, pues conectorcito que tiene aquí es un puerto para la presión y tiene también un pequeño orificio para la ventilación. Su conector, miren, su conector tiene dos formas diferentes o dos modelos diferentes. Puede ser un M12 de 8 polos con una codificación X o puede ser un M12 de 5 polos con una codificación tipo A. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues esto se debe a que este tipo de sensor viene en dos presentaciones. La presentación industrial y la presentación Ethernet. Ahorita vamos a ver para qué es una y para qué es otra. Déjenme permitir el acceso a otras personas. Ahí está. Miren, hay otro encapsulado de este sensor que trae, en vez de la conexión pequeñita que les mostré hace un momento, viene aquí pues ¿cómo le podemos llamar? Una especie de tubo, una cavidad por donde va a circular el aire o el gas que vamos a medir su flujo, del cual vamos a medir su flujo. Hay DN15, DN20, DN25 que son de distintos diámetros, el orificio por donde va a circular el gas. Fíjense, aquí están algunas características más. Este sensor tiene web server integrado para mayor facilidad. Si no tenemos el software, pues utilizamos este. Tiene monitoreo de energía kilowatt por hora. Tiene canal de flujo de aluminio. Esto es una parte de aluminio, o sea, para el flujo de aire está excelente. Y aquí está lo que yo les decía, que hay dos versiones, la versión industrial con IO-Link y la versión Ethernet que trae el Power over Ethernet, o sea, trae el Power sobre el Ethernet. Este sensor tiene una nivel de protección, un índice de protección IP65 y también IP67, porque los dos índices de protección 65 y 67 son diferentes. Uno es salpicadura, el 65, y otro es inmersión ya. Ese trae los dos. El display para fácil programación, monitoreo de datos y datos estadísticos. Aquí está, bien, es un display muy visible, pues considero yo que bastante grande, muy útil. Y aquí están algunas características de la medición del flujo de gas. Por ejemplo, la medición va desde 0.5 hasta 150 metros sobre segundo, con exactitud del 3%, nos dice aquí. Y una exactitud de 100 a 150 metros por segundo de 8%. La presión va desde 0 a 16 bars y la temperatura va desde menos 20 hasta 60 grados. Características. El medidor de flujo más inteligente de aire comprimido. Aire neumático, también para gases no corrosivos. Ya habíamos dicho que argón, helio, dióxido de carbono y nitrógeno. Medición del flujo de gas, presión y temperatura. Esto es lo que hace este sensor, esas tres mediciones. Y con esas tres mediciones puede calcular otros datos. Por ejemplo, velocidad, flujo volumétrico, flujo másico, energía.
Y las unidades que usa, pues de masa, por ejemplo, o de volumen pueden ser metros cúbicos, de masa son kilos, de presión son bares, de temperatura son grados centígrados. La medición de energía en tiempo real con flujo, presión y temperatura. Norma de referencia es configurable el usuario. Esto no sé exactamente a qué se refiere. Necesito investigar qué es esto para comentarles bien a ver de qué se trata. Alta dinámica para el control de cilindros y fugas de gas. Ya vimos que este es sensible, es muy sensible, entonces nos puede detectar donde hay fugas de gas. Baja pérdida de presión y alta robustez del elemento sensor. Esas son algunas de las características de este producto. Aquí está otra vez rango de medición. Aquí nos dice la velocidad a la que puede fluir el aire, qué tanto por ciento. Mire, el tiempo de respuesta es rápido, menor a 300 milisegundos. Y aquí están otras unidades que podemos nosotros mantener en nuestro display para que el sensor nos dé otras informaciones. Por ejemplo, el flujo másico nos da en kilogramos sobre minuto, velocidad de flujo metros sobre segundo, volumen metros cúbicos, flujo de volumen metros cúbicos por hora, flujo de masa nos lo da en kilogramos, energía nos da en kilowatt hora y la presión nos lo da en bars. Y obviamente la temperatura pues en grados centígrados. O sea que nos puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características que va teniendo el flujo del aire en ese momento. Miren, el tamaño pues es relativamente grande, 10 centímetros por 4.5 centímetros. Digamos que cabe perfectamente bien en la palma de la mano. Aquí está su conector. Aquí está su conector, un conector común y corriente M12. Puede ser de 8 pines o puede ser de 5 pines, dependiendo del modelo del sensor del que estemos hablando. El sensor es muy resistente, miren, porque tiene su cubierta superior de ABS, la pantalla de policarbonato, botones TPE, tiene su O-ring para la sonda de sensado de flujo, punta de prueba P6, PA6GF, probador de acero inoxidable, fíjense, es bastante resistente, y subcubierta de PA66GF, no desconozco qué son esos productos. Miren, para instalación se requieren algunos trozos de tubo que van a ir muy cerca del sensor. Entonces esos trozos de tubo los tenemos disponibles en entradas y salidas. Aquí están algunos de ellos para que no batallen, para que no tengan que andar cortando un tubo y que no le entra y que quedó chico y que quedó grande. Estos tubos están ya hechos a la medida. Y miren, aquí están las dos variantes que yo les comentaba. Por ejemplo, tenemos el sensor tipo Ethernet o el sensor tipo industrial. Tenemos estas dos versiones. Y cada uno de ellos tiene ciertas características que son exclusivas para ese sensor, como estas que están aquí y estas que están aquí. O tenemos otras características que son comunes a los dos sensores. En cuanto al sensor, por ejemplo, tipo Ethernet, tenemos el Power over Ethernet, por ejemplo. Tenemos un sistema creo que es requisición de datos MQTT. Tenemos otro sistema de comunicación OPC-UA y obviamente, como comentábamos, tiene su web server. En cambio, la industria y el industrial tiene IO-Link, frecuencia, no sé realmente a qué se refiere esto. Tiene una salida analógica, tiene una salida de switcheo y los dos sensores de manera común cuentan con el display del que ya hablamos, cuentan con un contador, cuentan con el historial de datos y las estadísticas que podemos sacar de los datos que el sensor va guardando de forma automática. Entonces, digamos que son un tanto cuanto diferentes uno del otro. Mire, interfaces de comunicación y salidas. Versión industria, aquí está el de versión industrial. Tiene una salida de switcheo Q1 programable. Tiene salidas tipo PNP, NPN y push-pull.
Nosotros lo elegimos. Tiene una salida Q1 con IO-Link 1.1, o sea que también podemos comunicarnos hacia otras instancias. Tiene una salida Q2 y una salida QA programable, que puede ser PNP, NPN o push-pull, o salida analógica escalable. La salida QA es precisamente la que nos sirve como salida analógica escalable. Todas las salidas tienen resistencia de cortocircuito, o sea, están protegidas para un cortocircuito. No se van a quemar si las conectamos al revés o hacemos por ahí algo indebido. Pues la idea no es que lo hagamos muy a menudo, pero si nos equivocamos, bueno, tienen protección. Y tienen su IO-Link, tienen comunicación IO-Link. Aquí están algunos de los pines. En este caso, el conector es el M12 de 5 pines, que nos indica que tiene el voltaje de alimentación, salida de switcheo en la salida M, salida de switcheo también, o entrada o IO-Link en la Q1. Esa la podemos utilizar de varias maneras. En la Q2, en la QA, podemos tener una salida de switcheo, una entrada, una salida que ellos llaman de impulso, salida de frecuencia y desde luego salida analógica de 4 a 20 miliamperes. Salida analógica de 4 a 20 miliamperes. Aparte de que contamos ya con los archivos que ustedes pueden llegar a necesitar en algún momento, si es que quieren conectar el sensor a una instancia, por ejemplo, para llevar los datos más allá, ¿no? Incluso llevarlos a la nube. Este es el sensor tipo Ethernet. Ya vimos que trae su Ethernet, su Power over Ethernet. Y como siempre vemos que el voltaje de instalación nos dice aquí 3657 VSD, máximo 12.9 watts, modo AB. Fíjense aquí, esto es interesante, inyectores pasivos no funcionan. Aquí este otro sensor lo tenemos de 17 a 30 volts, salida de switcheo. En la Q1 ya vimos que es una salida de switcheo, puede tener IO-Link también en la salida de Q1, salida de frecuencia y salida de impulso. En la Q2, salida de switcheo, salida análoga, salida de frecuencia, salida de impulso. Y en la QA, salida análoga de 4 a 20 miliamperes. Entonces, como les digo, pues realmente es un sensor que tiene mucha comunicación, nos da muchos datos para que podamos funcionar correctamente bien. En cambio, en cuanto al sensor Ethernet, aquí vemos que tiene una integración total del sensor a redes de comunicación, etcétera, porque tiene este tipo de comunicación OPC-UA, monitoreo de datos inteligentes, incluso pues, se puede conectar a SIG Cloud, a la nube de SIG, y tiene también el MQTT, cuando estamos solicitando algún tipo de información. Web server integrado, navegador estándar, sensor programable, monitoreo de datos. Y si nosotros conectáramos esto, veo que lo están conectando aquí al web server, si no me equivoco, pues podemos obtener este tipo de gráficas que nos van a dar mucha información de lo que está pasando con nuestro sistema de aire a presión. Ya vimos que tiene un gran display para configuración. La configuración es intuitiva. Hay navegación horizontal y vertical con 4 teclas. El display lo vamos a manejar con estas 4 teclas que tenemos aquí. Y vamos a tener desplazamientos horizontales de los parámetros que tenemos, así como desplazamientos verticales de estos parámetros que tenemos. Entonces vamos a tener una completo control del display. Bueno, dice navegación horizontal con 4 teclas. Display rotativo en pasos de 90 grados ajustable. Display configurable con 2 valores de medición. Historial de gráficos, ya lo habíamos comentado. Salva pantalla, switch off, o sea, la pantalla se puede apagar. Brillo ajustable, bloqueable con un pin. Esto de bloqueable con un pin es bueno porque muchas veces los operadores ven una pantallita por ahí, le quieren picar los botoncitos y quieren ver a ver qué sucede. Y pues lo único que sucede es que muchas veces configuran el sistema
y después pues tienen problemas de producción. Entonces cuando le metemos el pin de configuración, pues ya con eso, de bloqueo, perdón, ya con eso protegemos nuestra información. Menú interactivo y nos dice aquí que 262,000 colores. Es realmente bastante eso. Aquí está, miren, un poquito más visible el display. Aquí nos comenta que tenemos Ethernet, OPC, información, web y MQTT. Aquí tenemos alguna medición de algún flujo, metros cúbicos por hora. Y aquí nos está midiendo un valor de presión, porque está en bars. Y bueno, aquí nos va diciendo qué tiene. Todo esto ya lo vimos. Información Ethernet tiene información activa, aviso o error, Ethernet, Web Server, MQTT, OPC, UA. Y el industrial pues tiene también sus parámetros. Pero bueno, ya comentamos de eso. Estas son otra vez las unidades que puede tener el display en caso de que tengamos que medir algunos otros parámetros. Ahí podemos ver la razón de flujo de la masa, por ejemplo, flujo másico. Podemos ver el flujo por velocidad, por volumen, flujo volumétrico, masa, energía, temperatura, etc. Fíjense, esto está interesante. El almacenamiento de datos en el sensor puede detectar fugas y monitoreo de energía. Podemos tener nosotros un monitoreo de 7 días, o sea, de 7 días enteros, con 1 hora de resolución. O sea, el valor en este caso sería, o el cambio mínimo detectado sería de 1 hora de resolución. Entonces, podemos checar estos 7 días verificando hora por hora lo que sucedió. Podemos tener también un almacenamiento por 24 horas, por un día. Y veríamos aquí la resolución cada 15 minutos. Y finalmente podríamos tener un almacenamiento de 60 minutos, donde tendríamos 1 minuto, que sería el valor de resolución. Entonces, pues podemos hacer pues análisis, digamos, con un tiempo muy largo, un tiempo mediano y vamos a decir que un tiempo corto y podemos analizar qué es lo que está pasando. Entonces podemos tener una estadística mínima, máximo y promedio. Bueno, beneficios. Resumen completo de los parámetros de la máquina. Flujo, presión y temperatura. O sea, nos podemos dar una idea muy clara de cómo está funcionando nuestra máquina si tenemos la información de estos 3 parámetros. Para aumentar la confiabilidad del sistema. Ahorro de costos al minimizar el consumo de energía y aumentar la eficiencia de la producción. Les decía yo que si nuestra máquina está trabajando al 100% con los parámetros donde deben estar, pues nuestra máquina va a funcionar perfectamente bien y por lo tanto va a aumentar la eficiencia, no nos va a producir productos fuera de especificación, nos va a salir todo muy bien. La configuración sencilla con una gran pantalla OLED y una HMI intuitiva reduce los costos de puesta en marcha. El tamaño muy compacto para 8 parámetros permite un costo mínimo de instalación. Fíjense, si en vez de obtener estos 8 parámetros por medio de este sensor, tuviéramos que instalar, por decir algo, 8 sensores, pues estaría muy complicado. Entonces reducimos los costos por medio de este sensor que nos permite visualizar 8 parámetros. Puede funcionar como unidad independiente o puede integrarse a una unidad de servicio. Extiende la oferta para la aplicación de aire comprimido, junto con el interruptor de presión PAC 50 y los sensores de cilindro de la GBC01. Interfaces IO-Link o Ethernet, OPC-UA, para una fácil integración del sistema y disponibilidad de datos. Bueno, pues creo que esto es todo. No, aquí sigue todavía. Aplicaciones, mediciones de flujo de aire comprimido y gases no agresivos. Control de consumo de energía en una red de aire comprimido y en la máquina. O sea, podemos nosotros checar la red de aire comprimido cómo se encuentra, o si tenemos varias máquinas que utilizan este mismo tipo de funcionamiento, que tiene este mismo consumo de aire comprimido,
Puedes ponerle a cada máquina un sensor para ver cómo está comportándose la máquina. Monitoreo de fugas en la máquina, claro. Entonces tenemos aquí algunas aplicaciones para el cliente final. Fíjense, este podría ser interesante para los OEM, para los integradores de máquinas. Están haciendo máquinas que funcionan con aire comprimido y pues podría funcionar bastante bien ofrecérselos a los integradores de máquinas. Mediciones de gases inertes en food and beverage, o sea, en alimentos y bebidas, empaques con atmósferas modificadas. Máquinas llenadoras de bebidas carbonatadas, por ejemplo, se puede monitorear el CO2 que le inyectan a cada bebida de estas carbonatadas a refrescos. Empaquetadoras de 2D y desempaquetadoras. Control de flujo de aire estéril y monitoreo de dióxido de carbono. Estas son algunas aplicaciones que puede tener nuestro sensor. Bueno, pues esto ya realmente, eso es repetición, sensor multifuncional, medición de flujo, temperatura y energía para aire comprimido, argón, helio, dióxido de carbono y nitrógeno. Ahorro de costos debidos a la transparencia. Ah, miren, esto lo que pasa es que esto es el mensaje clave que queremos que ustedes entreguen al consumidor final. Este es un sensor multifuncional, medición de flujo, presión y energía y temperatura para aire comprimido, argón, helio, dióxido de carbono y nitrógeno. Ahorro debido a la transparencia de energía y eficiencia de energía. Eso es el mensaje que debe quedar claro en el consumidor final. Fácil monitoreo y medición de la energía para un mejor manejo. Tiene el Industry 4.0, o sea, están estos sensores listos, preparados para todo tipo de integración de datos. Tiene también switcheo y señales análogas, IO-Link 1.1, Ethernet, OPC UA. Y el display, es un display OLED para un fácil monitoreo de programación. Esto es lo que debe de quedar en la mente de la persona que visitamos. Bueno, pues por lo pronto, por hoy eso fue todo. Vamos a terminar aquí, son las 9:04 y bueno, lo veremos la semana entrante. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y aquí nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Buenos días, José, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Podríamos recibir por correo electrónico una copia de la presentación? Sí, cómo no, te lo envío, claro que sí. Por favor, muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti. Porque el chofer salió para Caribe Express a llevar un cilindro. A, D, B, sí, sí. Y hay una